Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Trabados Deslenguados. Yo soy David. Yo soy Fea. Y yo soy Luis. Y el día de hoy para ustedes, nuestros webertos, tenemos un episodio fantástico y un poco escalofriante. Vamos a hablar de experiencias paranormales. Tres trabados deslenguados, donde la charla nunca es de más. Tres amigos, mil historias, cada episodio pura gloria. Tres trabados deslenguados, de la charla nunca es de más. Tres amigos, mil historias, cada episodio pura gloria. De repente, si alguna vez han experimentado, ¿no? Alguna experiencia paranormal, algo por el estilo, lo pueden dejar también en la caja de comentarios. Y el día de hoy les vamos a comentar un poquito de las más extremas, ¿no? Porque todos hemos vivido, yo creo, en alguna instancia un poco de historia paranormal. De repente, pero es muy diferente escuchar un ruido, ¿no? En el fondo de tu casa cuando no hay nadie, a ver algo, digamos que es como lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, ahorita ya seguimos con las historias. Entonces, empezamos con nuestra queridísima Ferchis. Ya, yo estaba pensando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los sueños? Ah, así como desdoblarse, desdoblamiento, sueños lúcidos. algo así. No, cuando se te sube el muerto. Ajá, ¿cómo se llama eso? Eso es desdoblarse, pues. Eso No, cuenta. bueno, Puedes mover. tiene otro. Sí, es una experiencia paranormal. Ah, ya. Pero ¿cómo se llama? Se te ha subido el muerto o... Parálisis. Parálisis del sueño. Sí. Ya, entonces yo voy a contar una experiencia de parálisis del sueño. Ya tengo dos que las tengo bien marcaditas. Yo vivo sola desde hace ya bastante tiempillo, pues. Como dijimos en el episodio Ajá, pasado. anterior. Ujú. Y me acuerdo que una vez, mi mamá llega muy de vez en cuando. Y una vez yo estaba durmiendo porque yo llegaba del colegio y me echaba a dormir un rato. Y me acuerdo que empecé a escuchar que mi mamá me empezó a llamar. Me empezó a llamar y yo no podía pararme. O sea, eso fue X ya. Pero empecé a escuchar cómo llegaba. Y le empecé a ver, o sea, porque la puerta de mi cuarto estaba abierta y lo empecé a ver entrar por el pasadizo. Y de ahí yo dije, bueno, ya está viniendo y me va a ayudar. Y después, o sea, mentalmente dije, fuck, pero mi mamá no está en mi casa. Y fue horrible porque después Ahí no te me podía encuentras. Sí, no podía moverme. Pero bueno, ya, les voy a contar una fuerte. Terrible. No, sí, eso es bien desesperante. Yo también lo he vivido. Sí. Ahorita ya Ay, lo cuento sí. también. Una de parálisis del sueño cada uno. Porque Ya, creo sí. que todos hemos tenido Sí. parálisis del sueño, ¿no? Sí. Es desesperante. Yo hasta incluso no podía. Sientes que no puedes ni respirar. Y te sientes desesperado para que te despierten porque estás consciente pero paralizado. Es demasiado horrible. raro, sí. Ya, y tu historia más fuerte. Ya, la fuerte para mí fue que yo me acuerdo que una vez estaba durmiendo igual, pero esta vez era de noche. Ya, Era de noche. de noche. De noche. Stop. Sí, era de noche y me acuerdo que yo antes, cuando recién empecé a vivir sola, dormía con la tele prendida. Ya. Porque me daba miedo pues estar a oscuras y sin ruido. Y siempre la dejaba prendida hasta el día siguiente que la apagaba y me iba al colegio. Y me acuerdo que esa vez yo me quedé dormida y empecé a escuchar, o sea, como empecé a sentir que hubo como un temblor muy fuerte o algo así. Y empezaron a golpear mis ventanas. Entonces obviamente yo ahí me desperté, no me podía mover. Y empecé a escuchar como el volumen de mi televisor como que subía y bajaba y subía y bajaba y subía y bajaba. Wow. Y me acuerdo que estaba durmiendo, o sea, como que mirando hacia arriba. Y empecé a escuchar voces y vi un perfil a mi costado de una persona. Empecé a escuchar un montón de voces y yo decía, por favor, cheque. ¿No eras esquizofrénica, perra? Sí, también lo pensé. Sí, también. Por eso estudias psicología, para poder tratarse, Que ¿no? es Y psicóloga. derivar esa rama. Ajá. No, sí, me acuerdo que estuve Autotratamiento. bastante tiempo en ese trance porque no podía moverme y me acuerdo que solo como que botaba lagrimitas. Esa era mi historia, o sea, me quedé un montón de tiempo y me acuerdo que cuando me pude mover estaba toda llorosa. Y sí, o sea, yo me acuerdo que escuchaba todo, me aturdía bastante porque eran como voces que golpeaban mi ventana, el sonido del televisor y todo. Y ya cuando me pude mover, como que todo volvió a la normalidad. ¿Tu ventana Fue da este paticito? Sí, ¿Fue eso acá? Sí, acá. Sí, ahí yo he sentido como algo cargado. sí. Sí. Realmente, a mí en general siempre me he dicho que la mente acá es Un poco pesado. pesadito. Por áreas. O sea, yo he sentido la parte de adentro y de acá. Ese paticito. Ujú.
pero acá no mucho. Que choque con nosotros los fantasmas, pues. No. Ah, digo que está lentecito. Vengan, por favor, no. estaban invitados. No, la Ouija, hay que traer la Ouija. Ay, no. La de Barbie, hay que La de traer Barbie. La Tienes Ouija una de Ouija Mattel de de Barbie. Barbie. No. La puedo conseguir. Casi. Bueno, la siguiente historia paranormal la va a contar Davidcito. A ver. Que tiene Ay. muchas en el repertorio. Sí, a mí me han pasado muchas, la verdad. A ver. Como te acuerdas que te conté, y justo cada vez que comienzo a contar las historias, algo comienza a pasar. Sí. Sí, es como que se reactiva, no sé, pero no Los solo en mi invocas. casa, sino que en donde la cuente, o sea, el lugar comienza se pone pesado. Ayuda, por favor. Sí. A Ay, ver, no. mira, todo empezó con lo que les conté en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan que mi familia es cristiana y que me No. hicieron quemar las cosas, ¿no? Porque supuestamente estaban poseídas y así. Ajá, el Pikachu. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Que ese año yo conocí a dos personas. Uno que era mi mejor amigo y mi mejor amiga. Me junté con ellos porque también eran un poco traviesos y yo siempre me juntaba con las personas que... a veces- Afines. No, sino como que a veces no... Como que estaban solitarias y a veces los demás las rechazaban, entonces me gustaba incluirlas. Eso eran raros. No las llames así. Bueno, la cosa es que yo Su complejo de me Salvador. acerqué y simplemente esta amiga se cortaba las venas, tenía problemas, sí, familiares y así. Entonces ella normalmente se cortaba, pero con el tiempo ya me lo confesó y bueno, entonces yo me acerqué más para poder ayudarla, ¿no? Y que no se sienta sola porque ella no era de aquí, sino era de Cusco. Entonces, siempre se cortaba, me prometía que ya no lo iba a hacer, pero una vez recuerdo que me hizo un dibujo, ¿sí? Un dibujo donde había un chico, pero este dibujo estaba hecho de sangre, todo de sangre. O sea, él estaba dibujado con sangre. Y me dijo que era yo. Entonces Vale. yo agarré y dije, disculpen chicos, No ya- sabe lo que acaba de pasar. Nos está pasando algo muy extraño que nunca nos había pasado en ninguna de las grabaciones de los podcasts. Que se estaba cortando sola la grabación a cada rato. Entonces creemos que ya está lo que sí, menciona. está que se corta cada rato desde que estamos comenzando a contar las historias. Bueno, continuamos. Si pasa algo, les avisamos. Ah, Ya, entonces la chica que se Entonces, cortaba. ya. Venimos que era grabado. ay, no, luego conté la cara y cuando... Ahora los tres poseídos. No. Entonces, ¿qué pasó? Que me dio ese dibujo y me dio un poquito de miedo, pero también lo vi como que, ¡ay, qué lindo! Qué Entonces, asco, un poquito de miedo. O sea, ¿por qué qué lindo que te regalen un dibujo hecho con sangre? O sea, en Y ese Ay, encima qué que sea precioso. una claro, persona pero y que eres tú. a veces también soy huevón. O sea, no. Ay, A no. veces. Ah, Ay, ya. Entonces, Yo o sea, pensaría que me quiere hacer algo malo. no, ¿y qué pasó? Qué Que miedo. me lo dio y yo lo guardé. Saludos, pues, Y mándale. yo recuerdo que guardaba todo lo que me regalaban, cartitas que me daban y dibujitos, Ay, yo también tengo todo como en un estuche de esas escuadras de las reglas, y lo metía dentro, cuando ya estaba lleno lo sellaba con cinta adhesiva y lo metía encima de mi ropero, para luego, como una cápsula de tiempo. Pero ahora yo, Más o sea, Super yo School. Yo sí hago eso. remodelé el cuarto y nunca más volví a encontrar esas cartas. Nunca. O sea, desaparecieron Desaparecieron. por completo. Después de ese mismo año, porque todo sucedió en el 2012, también aparece el otro amigo, éramos los tres. Y este amigo también era así un poco que revoltoso, o sea, así, Travieso. era travieso. Y él me enseñó sobre los audios subliminales. Entonces yo agarré todo, escuchaba todo el rato audios subliminales, música al revés y cosas así. Entonces me escondía. Ah, lo que estaba de moda. Pero, Cualquier o sea, cosa le encontraban sí, una palabra. pero sonará tonto, pero eso es cierto. O sea, yo soy muy creyente de esas cosas porque si abres portales, si abres Ah. puertas, abres portales con lo que escuchas, con lo que ves, eso es cierto. Lady Gaga. Con lo que te regalan, con lo que traen a tu casa, con lo que tienes que tener cuidado. Yo creo que con los objetos, también con la Sí, música. con algunas, todo. claro, ¿no? pero ¿por qué les digo? Porque a partir de ese año Pueden estar y cargados que de conocí a esas energía. personas, yo recuerdo que clarito empezó la actividad paranormal en mi casa. A mi casa han ido a bendecir 3 veces.
3 veces. Y No me obviamente digas. eso me asustaba porque recuerdo que todo empezó cuando yo discutí con mi mamá y normalmente, o sea, no hablábamos y luego ella se acercaba, iba a mi cuarto y hablábamos, ¿no? Entonces, una vez discutimos, yo me fui a mi cuarto, estaba echado mirando hacia la pared y en eso yo estaba esperando a que mi mamá llegue para hablar. En eso sentí que la cama se hundió y se echaron. Entonces, eso hacía siempre mi mamá, pero nunca me llegó a tocar, o sea, nunca me dijo hijito, nunca me habló nada, nada de nada. Entonces pasó bastante tiempo, tanto así que cuando me di vuelta no había nadie y tampoco se sintió que se levantaran. Entonces, o sea, solo se quedaron ¿Y así. seguías sintiendo el echados. peso cuando volteaste? No, obviamente no estaba hundido, gracias a Dios, Oh, pero, qué o sea, horror. sí sentí clarito, porque esa mirada a la pared sentí que se hundió, porque Claro. parece que Se siente, pues. pusieron la rodilla y se echaron, pero nada más, pero nunca se El levantaron. sucubo. Entonces me asusté y desde ese día recuerdo que mis papás siempre estaban como que a reuniones y llegaban muy noche, entonces yo llegaba del colegio y solo paraba en su cuarto, porque encima la mitad de mi departamento, o sea, lo que vendría a ser mi cuarto y el primer piso, se había ido la electricidad, porque volaron los cables, no sé qué cosa pasó que hizo mi abuelo. Entonces yo no tenía luz en mi cuarto más que solo la luz que entraba hasta que comienza por la ventana. Entonces cuando llegaba la noche, forzado, tenía que ir a dormir a mi cuarto. Y Estaba como no oscuro, había es. luz, no había electricidad, no había nada, solo mi cama, mi cómoda, mi ropero y el espejo, entonces me echaba y empezaba a escuchar, recuerdo, no sé qué hora era, la verdad, pero yo clarito, no sé, a cierta hora comenzaba a sonar el oído izquierdo, como cuando termina un cassette, así, el ruido, Claro, como estáticas. ajá, y... Él ese pitido en el Pero oído. por el otro oído, por el derecho, escuchaba los carros, ladrido de perros, o sea, Solo lo el normal, sonido. pero por este sí escuchaba. Y sonaba el reloj, porque el que había en mi cuarto no tenía pila. Entonces no sonaba. Escuchaba el del cuarto de mis papás. Y eso era raro, pues. Sonaba. Y el sonido. Como si me dijeran, ya viene tu hora, ya se acerca la hora, no sé. Pero yo solo recuerdo que cada vez yo me ponía nervioso, comenzaba a sudar bastante, me agarraba, o sea, como de la cama y parece que me desmayaba. Y así pasaba todos los días, hasta que ya no comenzó solo el ruido, comenzó el ruido y luego me desmayaba, pero me despertaba con las pijamas rotas. Tenía las pijamas rotas de los codos. No sé cómo. Eso ya era En ese, demoníaca. entonces yo me comía las uñas y no tenía cómo arañarme y tampoco dormía con nada. Y no creo que tus uñas con puedan puntas rasgar alrededor. tu pijama tampoco. Claro, ¿no? pero ¿por qué digo que me comía las uñas? Porque después, aparte de amanecer con las pijamas rotas de los codos, solo de los codos, o sea, de los dos codos, como me los rompía, ya empecé, un día amanecí fui a bañarme para ir al colegio en la mañana y me ardía la espalda horrible. Entonces me miré al espejo, pero no se podía ver muy bien. Entonces, saliendo de la ducha, le dije a mi mamá, porque era horrible el ardor. Y le dije, mamá, ¿qué tengo atrás? Yo no tenía mascotas tampoco, ojo, no tenía ni gatos ni perros. Entonces me miró la espalda y tenía arañones. Pero en todos los sentidos. O sea, así horrible. Entonces me asusté y para ese entonces yo no le comentaba a mi mamá porque, bueno, creo que sí se lo comenté, pero ella creía que yo estaba loco y yo también pensaba que estaba loco, porque yo paraba solo. Pensaba. Sí, entonces yo pensaba, entonces mi mamá tampoco me creía. Así pasaba todos los días y era lo mismo, o sea, el mismo ruido y luego comenzaba a sentir pasitos. Que subían las gradas, a veces que abrían hasta la puerta. Era horrible porque mientras más se acercaban, yo recuerdo que escuchaba hasta cuando subían las gradas, se quedaban en el marco de la puerta de mi cuarto y ya no recuerdo si entraban o no, pero ahí yo como que me desmayaba porque era mucho el miedo. Temblaba en mi cama y sudaba horrible, a mares creo. Entonces, También. un día mi mamá se echa a dormir conmigo porque a ella no le gusta dormir conmigo. Porque dice que yo tengo algo. O sea, Demoníaco. sí, me parece.
Porque eso es cierto, no sé, porque me ha pasado tanto con mi mamá y con mi abuela. Entonces, yo sí creo que siempre nosotros tenemos un ángel y un demonio, o alguien que nos cuida. Y parece que ellas las molestan a ellas cuando duermen conmigo. Porque yo cuando, desde chiquito, dice que cuando yo estaba en la... ¿Qué? Voy a dormir así, pues. No, pero contigo no. Entonces, que para mí que son personas como que muy creyentes, muy cristianas o algo así. Cuando son personas que están Ajá. demasiado metidas en Entonces, porque es la única, he dormido con amigos, con amigas, con primos y nunca me han dicho lo mismo, o sea, nunca ha pasado, no los molestan, pero solo con mi mamá y con mi abuela, con mi papá tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Me fui, mi mamá me cuenta que de niño yo la llamaba, pero yo no recuerdo llamarla, o sea, yo no recuerdo llamar, dice que decía mamá, mi mamá se iba a echar conmigo. Y al ratito dice que la comenzaban a golpear en la espalda. Me acuerdo cuando él me contó esta historia por primera vez, le dijo que su mamá la estaban golpeando en plena noche y que le gritó, David, ayúdame. Por favor". Llamaba a mi papá. Bueno, Manuel, me están pegando, ayuda. Y cuando él me comenta, dice que alguien le estaba pegando, ¿verdad? Y ni siquiera era mi papá. Claro, no, o sea, mis papás no se golpean, pero o sea, como te digo, Lo que él me quería dar a entender era que no había nadie más en casa, o sea, y que ella estaba sintiendo pues golpes, obviamente no va a ser ni él ni su papá, pero él en esa historia que me cuenta me dice, y ni siquiera era mi papá, era... En ese entonces, o sea, yo era niño, o sea, tenía que 4, 5 años tendría. Entonces, Uy, hasta que llegamos a la edad de ahora. Claro, o sea, se va a ir el podcast. Ay, no la dejaban dormir. Entonces, mi mamá pasó esa vez, seguía durmiendo conmigo, pero todas las veces que dormía conmigo, De nuevo. nunca la dejaban dormir tranquila. Ni a tu ¿sí? abuela. Entonces pasa que después de tiempo mi mamá se va a echar conmigo, después de lo que les estoy contando, que me rompían las pijamas y todo eso, y estábamos hablando, y mi mamá se echa conmigo, entonces comienza a escuchar lo mismo con la oreja, o sea, ella se queda callada y me dice, David, ¿estás escuchando eso? No lo escuchas con el ojo, pues no. Pero al izquierdo, El fantasma le empujó. Entonces, ya, ponte serio. Entonces, pasa que se queda callada, yo también ya había escuchado eso, pero me sentía seguro porque no lo estaba pasando solo, sino que mi mamá también lo estaba escuchando. Y me dice, David, ¿escuchas eso? Le digo que sí, que siempre lo escuchaba. Y al ratito los dos comenzamos a escuchar pasos, pero estos pasos no eran como siempre, sino que estos pasos los escuché solo una vez, y fue esa que mi mamá recién me creyó. Eran como chupones. Como si te pegara cinta en los zapatos, Ajá. cinta scotch. Pero sonaba fuerte. Y Como el Monster Inc. Ay, sí, pero horrible, pero sonaba fuerte. Y no solo lo escuchaba yo, lo escuchaba mi mamá. Y pero sí entró a mi cuarto. O sea, a los pies de la cama tenía un espacio y por ahí estaba dando vueltas. Y mi mamá comenzó a sentir miedo. Pero ella me dijo, no, ellos se alimentan del miedo. Entonces se puso a orar. Y en eso, mi papá, pues cuando cae, duerme, él no despierta por nada. Los dos estábamos que llamábamos a mi papá, pero mi papá no respondía. Y mi mamá también como que sentía entre miedo y también estaba tratando de combatir eso. Porque estaba ahí, pero lo peor es que no mirábamos, pero sí escuchábamos. Y era feo porque la cabeza te retumbaba. Y el sonido, entonces uno se desesperaba también y me dijo, yo me voy a parar, voy a ir a despertar a tu papá, y yo le dije, no, la agarré porque dije, tú te vas y viene contra mí, entonces dije, no me voy a quedar solo. Más miedo tendrá el demonio. Y gracias, quedarse solo contigo. Y gracias a Dios se despertó mi papá, prendió la luz y desapareció esa cosa, dejó de hacer ruido. Sí. ¿Y tu mamá no llegó a irse? No llegó a irse, porque mi papá se levantó. Ay, qué bueno. Después de eso ya no empezó conmigo, sino empezó con mi mamá. Cuando mi mamá estaba durmiendo en las tardes, tomando una siesta, se quejaba, igual balbuceaba. Entonces yo de la nada escuchaba, o sea, era como que estaba en la parte de adelante de mi casa, pero escuchaba que mi mamá me llamaba y corría y mi mamá estaba llamando. ¿Y qué pasó? Un día ella sintió claro que la estaban asfixiando.
Ay, qué feo. Y Ay, que, no lo y- culpo, el fantasma tampoco. y que agarraron una mantita que nosotros teníamos en el hall y se la puso, comenzó a correr y se lanzó encima de ella y se tapó él con ella encima y la estaba asfixiando. Ella fue lo que eso... Todo estaba apagado, todo estaba oscuro. ¿No sería tu papá? No. Aprovechando la oportunidad. Mi papá estaba adelante conmigo, entonces cuando nosotros subimos, mi mamá realmente estaba con esa manta toda tapada y estaba toda roja como Asfixiada, ajá, claro. no podía respirar y me dijo, me han estado asfixiando. Nosotros lo Oye, pero eso ya llamamos no al amerita demonio. ni bendición, Claro. amerita exorcismo. Nosotros en ese caso. llamamos al demonio coludo, le decimos El coludo. coludo. Sí, Sí, en porque- bastantes regiones del Perú le llaman el coludo. coludo. Entonces... El culón no. el eso coludo. pasó, pero a mi papá nunca lo han tocado, no sé, a él nunca le ha pasado Es que yo nada pienso paranormal. que- Y mi papá ha jugado en el cementerio de noche, se ha metido a catacumbas. Es que yo todo. pienso que mientras menos sientas que te afecta, o como dijo tu mamá, que se alimenta del miedo, ¿no? Menos miedo sientas, o menos también estés tan metido en lo que es que vos a orar y todo eso, menos eres como que un punto de interés para las entidades que pueden ser energías negativas bajas, ¿no? No, Entonces, aparte de eso, yo bueno, considero. aparte de eso que en el 2012 yo iba a la iglesia, o sea, bastante. A una iglesia de jóvenes y luego los Cristiana. domingos, cristiana, y luego iba los domingos a la iglesia con mis papás, que era normal, pero el sábado era para jóvenes. Entonces estaba como que muy pegado a eso y todo ese año también pasó. Pero eso no quita que también algunas personas tienen dones. Por ejemplo, Sí, sí. son más perceptivas. por ejemplo, Fer y Luis han podido ver. Yo no he visto nunca, pero No sí he es muy escuchado. común, pero cuando Y lo he también visto- yo soy de las personas que cuando veo una casa, rápido identifico zonas que están más cargadas, o sea, pesaditas. Y así como estas historias tengo un montón. Esto pasó solo en mi casa, pero me ha pasado en casa de mi tía, en casa de varias tías que también tengo experiencias paranormales, pero la cosa es que a mi casa fueron a bendecir 3 veces. Y después de la tercera, de un tiempo seguía molestando, pero luego se quitaron. Cuando yo cambié todo mi cuarto, lo hice prácticamente mío, entonces puse cosas que a mí me gustaban, porque antes era un cuarto sencillo, como una cama, un ropero, un velador y ya está, ¿no? Como Entonces, no, invitado. ahora yo le puse las cosas que yo quería, lo adorné tal cual y me dejaron Tuyo, de lo hiciste molestar. tuyo. Lo hice mío, claro. Después El eso... cuarto. Ah, El mal fantasma. la cosa es que me dejaron de molestar y luego sí, claro, me han pasado otras cosas en la casa, pero ya no, ahora siento... Pero ya- ya no hay tiempo. Claro, ahora ya no me siento como que atacado, sino me siento como protegido. Como acompañado. Y con el tiempo ya aprendí o sea, comprendí porque me encontré con otras personas cuando le contaba las mismas historias, que prácticamente a veces se salta generaciones los dones. Y generalmente les pasa a personas que han tenido mucha relación con el tema, digamos, a veces de la brujería en los antepasados. Por ejemplo, mis abuelitas leían cartas, Tarotistas. claro, leían la coca, el cigarro, entonces de repente se saltaron a mi mamá porque mi mamá no cree en nada de eso. Mi abuela tampoco, pero yo sí creo en eso, a mí me gusta todo. Bueno, pero todo dice que el mientras ocultismo menos y creas eso. en eso, menos te Ujú. puede afectar. O sea, dice que mientras más creas en Y también me brujería, dieron una recomendación que es que nunca Hacen el que nunca endulzamiento, juegue el amarre. que nunca juegue, digamos, la ouija porque lo más seguro es que la persona Ah, elegida sea yo. sí, O sea, no. que cuando digan que se quede. Ah, ya, entonces podemos jugar con él. Pues, Sí. para No, para él. no. No, la verdad que a mí sí me da, no, soy muy respetuoso. No digo Ay, miedo. respetuoso haciendo bromas acá. No, respetuoso de, por ejemplo, No, a en mí el sí me da sentido de curiosidad. la ouija, por ejemplo, a mí no... Pero me han dado la recomendación, pero eso no significa que no quiera jugar. No, yo no lo haría, no por miedo exactamente, sino porque es algo muy delicado, yo pienso, porque sí te está metiendo con energías, entidades, porque yo considero que sí existe. Ya bueno, la historia paranormal mía, la voy a hacer un poco más resumida, pero nosotros, yo siempre he vivido en Toquepala, entonces Toquepala es un campamento minero por Tacna, que es de la Sauder, y ahí normalmente como es cerro, así, no hay, solamente son las casas de los funcionarios. Y se clima de la intro de David. No, es que es para que tengan el contexto de que en ese Ves cerro... que los detalles son importantes. No, es que en los cerros hay... Sí, pero no a qué hora ibas al colegio. Nunca he dicho eso. Ya, entonces la cosa es que allá en Toquepala había mucha brujería, porque allá antes era a los norteamericanos y ahora lo vendieron a los mexicanos, ¿verdad?
Entonces, incluso en las montañas, en Toquepala, que se ven cerros, no son árboles, sino que se ven cerros, se veían pentagramas, pentagramas, ¿no? Estrellas Qué paja. así, hechas sí, de manera gigante. Entonces, así como cuando vas en campaña presidencial, ya hay la de Acuña en un cerro así grandazo hecho de cal, ya algo así, pero hecho de cal en un cerro grandazo, un pentagrama. Entonces es muy conocido que en Toquepala hacen mucha brujería y ahí apenan muchísimos fantasmas. Es más, todas las personas que viven en Toquepala han visto las mismas apariciones y las describen exactamente de la misma forma, ¿no? La misma ropa, la misma altura, todo. Entonces lo que me pasó a mí fue que yo estaba en el cuarto de mis papás viendo tele y siempre había actividad, pues, ¿no? Y en realidad no había pasado nada raro, sonidos, nada. Simplemente volteé a ver y los closets ahí en Toquepala son grandes, pues, y son de puertas corredizas. Son parte de la misma estructura de la casa, ¿no? No es un mueble aparte. Empotrados. No es hecho de... No es como la pared, como un hueco en la pared y a la pared le pones una... Eso se llama empotrados. Entonces, bueno, la cosa es que yo volteo allá, hacia donde están los ternos, ¿no? De mi papá, así. Volteo y veo una mujer así alta, como de 1,70 m. Ah, bueno, fuera. No, una mujer toda como la piel como podrida, ¿verdad? Y no estoy loco, ¿ah? O sea, yo Bueno, te lo sí, juro. sí está loco. No, te lo juro, yo la vi. Entonces era media verduzca su piel, como si fuera podrida, y con vestido blanco. No sé si exactamente de novia, pero blanco. Y solamente la vi un flash de un segundo y me salí corriendo. Siento en ese momento, ahora que recuerdo, siento lo que sentí en ese momento, ese escalofrío que te da extremo acá en la nuca, pero muy fuerte. No así como cuando escuchas algo y te da un poquito, no, sino que como que ves algo que te da tanto miedo. El que mismo sientes temor que siente cuando hay temblores y ya está Sí, afuera. exacto. Cuando pasan los temblores sientes ese miedo también, pero ahora entonces la vi. Y les comenté pues a mis hermanas y ellas me dieron la misma. Antes de que yo les cuente cómo era, me dijeron esa sí, esa. Y era exactamente la misma descripción de la persona. Entonces, durante todo un tiempo no quería entrar al cuarto de mis papás a ver tele. Y si entraba Pero de con un repente- crucifijo. De porque me repente daba a tus mucho papás miedo. mataron ahí a esa persona. No, la habían muchos asesinatos en Toquepala. O había una mujer que la habían Ah. metido por pedazos en un refrigerador y ese refrigerador lo habían tirado a un abismo, ¿no? Y tiempo después lo encontraron. Entonces, había muchas historias de fantasmas que penaban, pues, ¿no? En Toquepala. Entonces, sí, y muchos rituales de brujería también. Tú sabes, donde se carga esa energía de brujería. Ahí entonces, pero es terrible, ¿no? Y ahora, pues, Fercita Ay, nos va a ojalá. contar una historia de fantasmas. Pero un día vamos. ¿A dónde? ¿A Toquepala. Toquepala? Tienes que ser trabajador o invitado por un Ya trabajador. no importa, hay que conseguirnos. Consigue a alguien que trabaje, yo apenas no trabajé ya. Ya bueno. Bueno, una historia de fantasmas de Fercita y después vamos a conversar también un poquito de nuestros desdoblamientos, ¿no? Que hemos tenido. Ya. Entonces, bueno, el mío sí es súper resumido. Yo me acuerdo que, como ya les dije, vivo sola desde hace bastante tiempo. Yo me acuerdo que cuando era bien chiquita, antes de irme a dormir, siempre me quedaba sentada en la ventana de mi casa, mirando hacia afuera, porque siempre, según yo, había alguien en mi reja. Antes la reja no tenía esa placa, pues, entonces se miraba hacia la calle. Y siempre veía que alguien se quedaba mirando adentro de la O sea, casa. no tenía la puerta de estacionamiento. No, o sea, solo la reja. Ya. Entonces yo siempre me quedaba mirando porque sabía que había alguien ahí, un hombre mirando hacia dentro de la casa. Entonces siempre me quedaba así. Yo me acuerdo que un día, porque ya era tarde, me iba a ir a dormir, entonces solo me quedaba mirando ahí para asegurarme de que no entrara. Y cuando me metí al pasadizo de mi casa, por donde está el baño, hay una pared, por cierto, ahí yo vi a un hombre, o sea, una sombra en la pared de un hombre altazo con Un sombrero. Slenderman. Sí, y yo dije, qué chucha, o sea, yo me quedé mirándolo un rato, o sea, fácil unos 5 segundos, no desaparecía. Hasta que yo me fui corriendo a mi cuarto, me cerré y dije, no puedo nada. Pero sí, en mi caso mi tía también me dijo que lo había visto porque ella vivía solo conmigo. Un hombre alto con sombrero. O sea, pero solo una En silueta. Toquepala también había un hombre de gabardín y sombrero. Ujú. Sí. No sé, no En sé. tu casa también. No sé, él también ha visto. En mi Sí, casa ha en tu visto una casa. niña. Sí. Y hablando En de tu lo de casa. los sonidos, también en Toquepala, cuando mis papás salían a eventos, se escuchaba así, en todo el pasillo, digamos, aquí está la puerta, y se escuchaba clarísimo, no viendo nadie ni mascotas. Y como que se iba acercando más y yo, de tanto era mi miedo que subía todo el volumen de la televisión para ignorarlo, ¿no? Y yo sentía de verdad, tanto se escuchaba que se acercaba ese sonido de pasos, como los tuyos, que yo me encerraba con seguro, porque si así no va a poder abrir, ¿no? Pero yo sentía que en cualquier momento iba a sonar, nunca lo escuché ni lo vi, o sea que se mueva la perilla, que le intentan abrir, pero los sonidos eran claros, clarísimos, era muy claro que había una persona así muy pesada, con botas grandes, no sé, así, sonidos muy... Era demasiado evidente. Si en ese tiempo hubiera sido tan fácil como que ahora sacas tu celular y grabas,
yo lo hubiera grabado para enseñarle a mis papás. Pero en ese tiempo no había, pues no, que grabadores, ¿no? En ese tiempo, no, pero no había algo portátil. Si tenías tu grabadora era especialmente para eso, pues, ¿no? O sea, con tu cinta ahí, ¿no? Pero no era que los celulares tenían. Tenía mi Nokia, pero no eran Con de buena linterna, calidad, nada más. con linterna, eso sí. Ay, Y ahora tú, tu historia de desdoblamiento. Ya. La última que me acuerdo fue ¿No? de cuando... ya, regresamos de... Ya, lo voy a contar todo rápido porque... Igual fueron cortos, no hay mucho que contar, ¿no? Pero recuerdo que con una amiga escuchábamos unos audios binaurales y así para relajarte, ¿no? Para curar el alma y cosas así. Y entonces yo llegaba del colegio, sincronizábamos llamadas, ya vamos a ponernos a escuchar el audio ya, y nos poníamos ahí, ¿no? En eso yo sentí clarito, no me podía mover, ya estaba echado en la cama, y no sentí pasos esta vez, pero sentí que algo se acercaba así, pero rápido. Una energía, una presencia. Sí, no me podía mover. Esa fue la primera vez. Y al ratito recibo un mensaje. O sea, no sé cuánto tiempo pasó porque parece eterno. Pierdes Pero la a veces noción del pasa tiempo. a veces pasa un montón de tiempo y a veces pasa un ratito nada más. Ujú. Entonces, cuando después de todo eso pasa, porque sentía horrible, y lo peor es cuando los ojos sientes que se comienzan a cerrar y tratas de abrir los párpados y no puedes. Eso es horrible. Ahí ya sabes que ya terminó. Bueno, en mi caso, ¿no? Entonces pasó todo eso, me levanto y veo los mensajes y me dice, he sentido una presencia que se ha acercado a mí, o sea, él mismo, mi misma amiga, me dijo lo mismo. Que sintió lo mismo, que algo se acercó, pero ella no le llevó a pasar nada porque se quitó el audífono al toque, pero yo no. Yo seguía con los dos audífonos, entonces yo esperé y ya no me podía mover. Pienso que esos David sigue sonidos poseído. binaurales, eso creo que como que te puede incentivar o inducir un poquito, ¿no? Claro. Promover un poquito, inducir a que sí llegues a ese estado, porque en realidad se puede llegar al estado de desdoblamiento Ujú. voluntariamente. Sí. A muchas personas les pasa de manera involuntaria, pero cuando tú lo practicas, yo lo practiqué durante un tiempo y lo pude hacer. Y podía la salir a voluntad. segunda vez fue cuando llegamos de una fiesta con mis papás y era muy noche. Me estaba cambiando, o sea, mis papás ya se habían entrado porque estábamos cansados. Y en eso yo me estaba quitando la camisa y me quedé solo en BBD y en boxer. Y estaba sentada en la cama y en eso estaba con el celular y comienzo a sentir que mi cuerpo se echa de costado, o sea, sentía que algo me estaba echando, pero de costado, o sea, estaba así, pero con esta pierna abajo. Y en la cama y comienzo a echarme, pero con los ojos abiertos. Y en eso ya no podía mover el brazo. Borracho él. No, nada. Y no podía mover el brazo, no podía mover la pierna. Igual siento lo mismo, una presencia ¡fum! Que se acerca así, pero esta vino más lento. Ay. Y sentía miedo y no podía mover ni el brazo ni nada. Hasta me quedé con el celular así, y así, en esa posición. Qué raro que te pase en pleno. O sea, Y en estando eso, despierto. sí, Despierto, y en ajá. eso sí, comencé a sentir que otra vez se cerraban los párpados, pero yo luchaba. Quería hablar, no puedes hablar. O sea, No sí es puedes, interno, no. como diciendo, "No, por No favor". puedes hacer Yo nada. gritaba por dentro, mamá, papá, pero era por dentro, o sea, no se abría mi boca. Claro. Después de un rato pasó y, o sea, uno piensa a veces que es una pesadilla, pero me Ujú. levanté y seguía lo mismo, o sea, como me había acostado, o sea, como en mi virillo y en boxers, con el celular así. Ala, qué feo. Y con Pero la sí, mano claro que adormecida ha sido porque estaba acá. despierto. Sí, fue despierta. Esa fue la más rara, porque normalmente te puede pasar echado, a punto Durmiendo, de ajá. dormir, ¿no? Sí, esas fueron las dos que más me acuerdo, porque sí he tenido más. Toda su vida llena Ujú, de, sí. de experiencia. Y bueno, la mía de desdoblamiento justo tiene que ver con lo que les estaba comentando, que me puse a aprender, a averiguar de cómo hacerlo de manera voluntaria. Y hay varias técnicas, ¿no? Entonces una de ellas es decir faraón, la técnica faraón, mientras inhalas y exhalas. Ya, entonces, y lo practiqué durante casi un mes hasta que... Y esto lo hice gracias a la película Insidious, del niño que se queda encerrado como en coma porque está desdoblado y su alma la tenía Sí, capturada está el atrapado. diablo, ¿no? Entonces yo empecé a aprender que sí se podía, empecé a practicar y un día me salió, toda la noche lo practicaba. Y el día que me salió yo sentía que voluntariamente yo deseaba elevarme, como subir, y sentía que mi cuerpo se elevaba, pero a la misma vez como todavía tenía una conexión, digamos, física con mi
cuerpo. Sentía como cuando te apoyas en un brazo y sientes esos puntitos como electricidad de que se te está Ay, el durmiendo, hormigueo. por lo que no tiene circulación de sangre, ¿sí? Esa misma falta de circulación, ese hormigueo, lo estaba sintiendo en mis dos brazos a medida que me levantaba, en las piernas, todo como que me estuviera dejando llegar sangre, ¿no? Entonces, pero en ese momento mi mamá no estaba en la casa. Entonces me decidí no arriesgarme porque me daba miedo por la película también, que si no había nadie que me despierte cierto. no vuelva, ¿no? Ujú. Entonces me llegué a elevar casi hasta el techo, yo mirando, yo podía mirar que me acercaba al techo. Y no me llegué a ver a mí mismo así echado, pero solo porque miraba al frente. Y cuando llegué hasta el techo, dije no, porque si me salgo a explorar Claro. o algo, ¿Cómo mi mamá no regresas? está. Y entonces me dio mucho miedo por la película. Y así voluntariamente, no fue un sueño, ¿no? Porque voluntariamente estando despierto volví, empecé a bajar del techo. Y empecé a volver a sentir el hormigueo de nuevo, pero ya como cuando regresa. Porque lo vuelves a sentir cuando regresa la circulación. Entonces regresé y empecé a mover de a poco mis dedos. Y ya pude respirar y todo, pero fue voluntario. Y cuando lo haces voluntario no sientes que te falta el aire, no claro. te sientes como que me ahogo, ¿no? Sí. Porque ya sabes que es como que respiraras, pero no respiras, estás como de alma. De verdad es como que pasas de tu plano físico, lo puedes trasladar tu conciencia Plano astral. a tu plano astral o tu plano espiritual. Entonces es increíble, ¿no? Si lo hacen es algo delicado, pero tienes que hacer con precaución, ¿no? Pero si deciden practicarlo, háganlo con las precauciones también, así como en la ayahuasca, por ejemplo, San Pedro, También. todas esas cositas que son como para el autodescubrimiento, así siempre es con un guía, con alguien, porque uno no sabe, pues, ¿no? Y hay gente que se queda atrapada, creo, ¿no? Sí. Entonces, Que no regrese. entonces, chicos, también déjennos en los comentarios cualquier historia paranormal, Y si like si quieren la parte 2. parte 2 de historias paranormales, y también ya viene la parte 2 de las preguntas incómodas. Y ya ven, la segunda parte de preguntas incómodas. Ah, verdad, ya. Ahí. Chicos, muchísimas gracias por haber visto el capítulo de hoy. Ya saben, déjenos en los comentarios todas sus historias paranormales. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir en todas las plataformas. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. ¿Algo ¿Ya? más? ¿Qué No, quieren nada decir? más. No. No, porque nos hemos quedado un poco asustados. Sí, ¿sabes? estamos Pero incluso un ya poco todo está, asustados. ya se siente un poco más pesado el ambiente. Sí, creo que la de allá, Claro, esa va, está faltó un poseída. fantasma, ¿verdad? Sí, faltó un fantasma. Nos estamos viendo, chicos. Hasta otro próximo Próximo video. capítulo. Chao. Hasta luego.